Mi familia me votó tras pagar sus deudas por 2 años para darle mi cuarto a mi hermano, pero cuando descubrí que sacaron una hipoteca de $50 para él, compré la casa y los convertí en mis inquilinos. Ahora mi hermano está desalojado y mis padres viven bajo mis reglas. Tengo 27 años, trabajo en contabilidad, y hace como un año tomé una decisión que básicamente hizo explotar mi familia, pero la verdad es que fue lo mejor que pude haber hecho. Todavía me cuesta creer que todo esto realmente pasó, porque cuando era niño jamás imaginé que las cosas terminarían así. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era chico y empecé a darme cuenta de que en mi casa había un hijo favorito, y ese hijo definitivamente no era yo. Trevor es mi hermano mayor, tiene como 4 años más que yo, y desde que tengo memoria mis padres lo trataban como si fuera algún tipo de regalo del cielo. No estoy exagerando, en serio. Cada cosa que Trevor hacía era increíble, cada logro suyo era motivo de celebración, y yo simplemente existía en el fondo. Cuando Trevor sacaba buenas notas, mis padres hacían una cena especial y lo felicitaban por días. Cuando yo sacaba buenas notas, era tipo, ah, qué bien, mijo, y ya. Trevor jugaba fútbol en la escuela y mis padres iban a cada partido. Gritaban su nombre, tomaban fotos, compraban camisetas con su número. Yo intenté estar en el equipo de debate y mi mamá me dijo que eso no era tan importante, que además, los debates eran los mismos días que los partidos de Trevor, y ella no podía estar en dos lugares a la vez, ¿me explico? Crecí con esa sensación constante de que no importaba qué tan bien hiciera las cosas, nunca iba a ser suficiente para llamar su atención. Y lo peor es que Trevor ni siquiera era malo conmigo, o sea, no era el típico hermano mayor abusivo. Él simplemente vivía su vida siendo el centro del universo de mis padres, y probablemente ni se daba cuenta de lo desbalanceado que era todo. Mis papás, especialmente mi mamá, lo adoraban de una manera que honestamente era enfermiza. Mi papá era más callado con todo, pero tampoco hacía nada para equilibrar las cosas, ya sabes. Solo seguía la corriente de lo que mi mamá decía. Cuando Trevor se graduó de la universidad, mis padres le compraron un carro, un Honda Accord nuevo, como de $25,000. Cuando yo me gradué 2 años después, me dieron $500 y me dijeron que ya era momento de ser independiente. En ese momento, yo tenía como 22 años, y honestamente ya estaba tan acostumbrado al trato diferente que ni siquiera me sorprendió, solo me dolió. Pero era un dolor familiar, ¿sabes? Como algo con lo que ya había aprendido a vivir. Después de la universidad, Trevor se mudó a Austin con su novia Madison, que ahora era su esposa. Consiguió un trabajo en no sé qué empresa de tecnología, y básicamente se olvidó de que tenía familia en Carolina del Norte. Llamaba como una vez al mes, siempre hablaba de lo increíble que era su vida, lo bien que le iba, lo feliz que era Madison. Mis padres se lo comían todo. Mi mamá suspiraba cada vez que terminaban las llamadas y decía cosas como, «Ay, mi Trevor está viviendo su mejor vida, estoy tan orgullosa». Mientras tanto, yo me había quedado en casa después de graduarme porque, bueno, no tenía mucho dinero ahorrado y la verdad es que mis papás me lo propusieron. Mi mamá me dijo, «¿Por qué no te quedas aquí un tiempo mientras ahorras? Podemos ayudarnos mutuamente». Mis padres acababan de retirarse, mi papá de una planta manufacturera y mi mamá de ser secretaria en una escuela, y sus pensiones no eran exactamente abundantes. La casa estaba pagada, eso sí. Llevaban como 30 años viviendo ahí. Una casa de 3 habitaciones en un vecindario decente, pero nada del otro mundo. El arreglo era que yo pagaría las cuentas de servicios, ayudaría con los gastos de comida, y ellos no me cobrarían renta. Sonaba justo, supongo. Pero entonces empezó a cambiar. Como a los 6 meses de estar viviendo ahí, mi mamá empezó a pedirme que pagara más cosas, que si la factura del cable, que si necesitaban ayuda con el seguro del carro, que si había que arreglar el techo. Y yo pagaba, porque tenía un trabajo, decente en una firma de contabilidad y podía hacerlo, y además sentía que finalmente estaba contribuyendo a la familia de una manera que ellos valoraban. Era como si por fin estuviera haciendo algo que importaba. ¿Me explico? Por primera vez en mi vida mis padres me necesitaban, y eso se sentía bien de una forma triste y patética. Pasaron 2 años así. Yo básicamente pagaba todo en esa casa, excepto los impuestos de propiedad, que salían de la pensión de mi papá. Pagaba luz, agua, gas, internet, cable, teléfono, comida, reparaciones, todo. Mis padres vivían cómodamente con sus pensiones, porque yo cubría todos los gastos.
Y mi mamá me decía todo el tiempo, cuando nosotros ya no estemos, esta casa va a ser tuya. Nos estás cuidando tan bien, mijo. Algún día todo esto será tuyo. La casa valía como $180,000. Nada espectacular, pero tampoco era poco. Y yo empecé a verlo como una inversión. Ya sabes, como que estaba pagando por mi futura casa. Trevor no mandaba. Ni un peso. Llamaba en Navidad, en los cumpleaños de mis papás, y eso era todo. Ni siquiera vino cuando mi papá tuvo un problemita de salud. Una infección que lo dejó en el hospital por una semana. Madison publicaba fotos en redes sociales de sus viajes a México, a California, a no sé dónde más, pero mandar aunque sea $100 para ayudar con los gastos médicos de papá, eso era mucho pedir, aparentemente. Las cosas empezaron a ponerse raras hace como año y medio. Mi mamá comenzó a hacer comentarios extraños sobre que tal vez yo debería buscar mi propio lugar. Tipo, ya llevas viviendo aquí bastante tiempo, ¿no crees que es momento de independizarte? Y yo me quedaba tipo, ¿qué? Literal estoy pagando por todo en esta casa y me estás diciendo que me vaya? Pero ella lo decía de forma sutil, nunca directa, siempre como sugerencias casuales que yo trataba de ignorar. Entonces, Trevor y Madison empezaron a tener problemas. No sé exactamente qué pasó, pero, por lo que entendí de las conversaciones telefónicas que escuchaba, Madison estaba infeliz en Austin. Extrañaba a su familia que vivía por acá cerca, en Carolina del Norte, y quería regresar. Y de repente mi mamá estaba teniendo conversaciones larguísimas con Trevor, llamadas de 2 horas que terminaban con ella llorando y diciendo cosas como, mi pobre hijo está pasando por un momento tan difícil, necesita a su familia. Un día, tendría yo como 25 años en ese momento, mi mamá se sentó conmigo en la cocina y me dijo que necesitábamos hablar. Tenía esa cara seria que ponía cuando iba a pedirme algo grande. Me dijo, Trevor y Madison están pensando en mudarse de vuelta a Carolina del Norte. Necesitan un lugar donde quedarse mientras se establecen de nuevo. Y bueno, esta casa tiene 3 habitaciones. Yo inmediatamente supe a dónde iba esto. Le dije, ¿me estás pidiendo que me vaya para que Trevor pueda vivir aquí? Y ella hizo esa cosa que siempre hacía, tipo girar las cosas para que yo quedara como el malo. Me dijo, no es que te esté pidiendo que te vayas, solo que Trevor está en una situación difícil y necesita ayuda, y tú ya eres un adulto independiente que puede valerse por sí mismo. Adulto independiente. Qué risa, ¿no? El adulto independiente que lleva 2 años pagando todas sus cuentas. Pero bueno, les dije que lo pensaría. Y durante las siguientes semanas la presión aumentó. Mi mamá empezó a hacer comentarios más directos, tipo que ya era tiempo de que yo tuviera mi propio espacio, que Trevor realmente necesitaba la ayuda familiar, que ellos como padres tenían que estar ahí para sus 2 hijos. Mi papá, como siempre, no decía nada, solo asentía con lo que mi mamá decía y evitaba mi mirada. Lo que realmente me terminó de convencer de que la situación era una locura fue cuando le pregunté a mi mamá, ¿y quién va a pagar las cuentas si me voy? Porque ustedes saben que sin mi ayuda no pueden cubrir todo. Y ella, con la cara más seria del mundo, me dijo, bueno, pensamos que podría seguir ayudándonos con eso mientras Trevor se establece. O sea, querían que me fuera de la casa pero que siguiera pagando todas las cuentas para que Trevor pudiera vivir ahí gratis. ¿Puedes creerlo? Literalmente me estaban pidiendo que pagara para que mi hermano viviera en lo que se suponía iba a ser mi casa algún día. Les dije que no. Les dije que eso era completamente injusto y que no iba a hacerlo. Mi mamá lloró. Me dijo que era egoísta, que no entendía lo difícil que era ser padre y tener que ver a un hijo sufriendo. Mi papá finalmente habló y dijo que solo me estaban pidiendo que fuera comprensivo con mi hermano, que la familia se apoya mutuamente, y yo les dije, ¿dónde estaba Trevor cuando ustedes me necesitaban? ¿Dónde estaba cuando papá estuvo en el hospital? ¿Dónde ha estado durante los últimos 2 años mientras yo pago por todo? Pero no importó. Ya habían tomado la decisión. Me dieron un mes para irme. Un mes. Después de 2 años de pagar por todo, de cuidarlos, de estar ahí cuando me necesitaban, me dieron 30 días para encontrar un departamento y largarme. Trevor y Madison iban a llegar en 6 semanas, y necesitaban que yo ya no estuviera ahí para entonces. La conversación terminó con mi mamá diciendo, esperamos que sigas ayudándonos con las cuentas, sabes que tu papá y yo no podemos cubrir todo. Y en ese momento, algo en mí simplemente se rompió. Pasé ese mes buscando departamento. Encontré uno pequeño como a 20 minutos de ahí.
Nada lujoso, pero era mío. No les dije a mis padres cuándo exactamente me iba a mudar, solo que estaba buscando lugar. Contraté una compañía de mudanzas para una noche, literal a medianoche, cuando mis padres estaban dormidos. Saqué todas mis cosas, todos mis muebles, porque sí. Había comprado muebles para mi habitación y para la sala con mi propio dinero, todo. A la mañana siguiente mis padres se despertaron, y yo ya no estaba. Pero aquí viene la parte importante. Ese mismo día llamé a todas las compañías de servicios y cancelé todo. Luz, agua, gas, internet, cable, todo lo que estaba a mi nombre o que yo pagaba. Les mandé un mensaje de texto a mis padres que decía básicamente: me pediste que me fuera, así que me fui. Espero que Trevor pueda ayudarlos con las cuentas ahora. Y los bloqueé. Bloqueé a mi mamá, a mi papá, y de paso también bloqueé a Trevor, aunque él ni siquiera sabía que todo esto estaba pasando todavía. Los primeros días fueron raros, la verdad. Me sentía libre pero también culpable, ¿sabes? Como que una parte de mí sabía que había hecho lo correcto, pero otra parte seguía sintiendo que tal vez estaba siendo muy duro. Pero entonces empezaron los intentos de contacto. Mis padres llamaron a mi trabajo. No podían llamarme porque los había bloqueado. Trataron de mandar gente a mi nuevo departamento, que por cierto no les había dicho dónde era. Mi mamá le pidió a su prima, tía Clara, que me contactara, y tía Clara me llamó toda indignada diciendo que cómo podía hacerles esto a mis padres, que eran ancianos, que los estaba dejando sin servicios básicos, que era una vergüenza. Le dije a tía Clara exactamente lo que había pasado, cómo me habían usado durante 2 años, y luego me habían votado para que Trevor pudiera vivir gratis. Y ella tipo: bueno, sí, pero siguen siendo tus padres. Esa mentalidad de que los padres pueden hacer lo que sea y los hijos tienen que aguantar todo porque es familia, siempre me ha parecido basura, la verdad. Le dije que no iba a cambiar de opinión y que si quería ayudar a mis padres, ella misma podía mandarles dinero. Colgué y la bloqueé también. Pasaron como 3 meses. Yo estaba viviendo mi vida, trabajando, pagando mi renta, siendo realmente independiente por primera vez. No sabía nada de mi familia, y honestamente, estaba bien con eso. Hasta que un día tía Clara apareció en mi trabajo. No sé cómo supo dónde trabajaba, probablemente mis padres le dijeron. Me esperó en el estacionamiento, y cuando salí me interceptó. Yo iba a simplemente irme, pero ella gritó: necesito hablar contigo sobre algo que tus padres te hicieron, algo que no sabes. Eso me detuvo. Le dije que tenía 5 minutos. Y lo que me dijo básicamente hizo que todo explotara de nuevo, pero de una forma que yo no esperaba. Me dijo que mis padres habían sacado una segunda hipoteca de la casa hace como 3 años. Tipo, ¿qué? La casa estaba pagada. ¿Por qué iban a sacar una hipoteca? Tía Clara me explicó que habían sacado como $50,000 para ayudar a Trevor y Madison cuando tuvieron problemas financieros en Austin. Aparentemente Trevor había perdido su trabajo o algo así. No le fue bien con una inversión. No sé exactamente. Pero el punto es que necesitaba dinero, y mis padres sacaron una segunda hipoteca para ayudarlo. Y aquí viene lo verdaderamente enfermizo. Los pagos mensuales de esa segunda hipoteca eran como $600. Yo había estado pagando las cuentas de la casa, que normalmente sumaban como $400 o $500 al mes. Pero durante los últimos 2 años, mis padres me habían estado pidiendo que pagara cosas extras, que si reparaciones, que si esto, que si lo otro, hasta que yo estaba básicamente dándoles como $800 a $900 al mes. Yo estaba pagando la segunda hipoteca que ellos sacaron para Trevor, sin siquiera saberlo. Me quedé ahí parado en el estacionamiento, procesando esto. Tía Clara seguía hablando, diciendo que por eso mis padres necesitaban que yo siguiera pagando incluso después de irme, porque sin mi dinero no podían cubrir la hipoteca, y que por eso querían que Trevor viviera ahí gratis, porque técnicamente él ya había recibido su parte con los $50,000. La lógica era demencial, pero al mismo tiempo todo empezaba a tener sentido, ¿me explico? Le pregunté por qué me estaba diciendo esto. Ella dijo que porque ahora mis padres estaban realmente en problemas, que habían pasado 3 meses sin poder pagar la hipoteca, que el banco los estaba amenazando con foreclosure, y que Trevor no podía ayudarlos porque ya había gastado todo el dinero y además acababa de llegar a Carolina del Norte y estaba desempleado. Básicamente, tía Clara quería que yo volviera a ayudarlos. Le dije que se fuera a la mierda, pero más educadamente, y me fui.
Esa noche no pude dormir. Estaba enojado, obviamente. Pero también había una parte de mí que estaba tipo, ¿de verdad me usaron así? ¿De verdad estuve pagando durante 2 años por una deuda que sacaron para ayudar al hijo favorito? Era tan retorcido que casi no parecía real. A la mañana siguiente fui al banco donde mis padres tenían la hipoteca. Todavía tenía papeles viejos con el nombre del banco de cuando hacía mandados para ellos, y fui a preguntar. La señora del banco fue súper amable. Le expliqué la situación. Le dije que había estado viviendo con mis padres y pagando cuentas, pero que no sabía nada de una segunda hipoteca. Ella buscó en el sistema y me confirmó todo. Segunda hipoteca. Sacada hace 3 años por $50,000. Pagos mensuales de 600 y algo, y efectivamente, 3 meses de pagos atrasados. La casa estaba en proceso de foreclosure. Iban a perderla en unos 4 meses si no se ponían al día. Aquí es donde tomé una decisión que sé que suena horrible, pero que en el momento me pareció perfectamente justa. Le pregunté a la señora del banco qué pasaría si yo pagaba todo lo atrasado y me ponía al día con los pagos. Ella dijo que eso detendría el foreclosure. Entonces le pregunté, ¿y si yo quisiera refinanciar la hipoteca a mi nombre? Básicamente, ¿podría yo tomar control de la deuda si tenía el consentimiento de los dueños actuales? La cosa es complicada legalmente, pero la versión corta es que sí. Si mis padres firmaban los papeles correctos, la casa podía transferirse a mi nombre. Yo pagaría todo lo que debían, me haría cargo de la hipoteca, y a cambio la propiedad sería mía. La señora me dio información sobre cómo funcionaría todo, y me fui de ahí con un plan. Desbloqueé el número de mi mamá y la llamé. Ella contestó llorando, diciendo mi nombre como si fuera un milagro que yo la estuviera llamando. Le dije, sé lo de la segunda hipoteca. Hubo silencio. Luego empezó a tratar de explicarse, que habían tenido que ayudar a Trevor, que era su hijo y estaba sufriendo, que iban a decirme pero nunca encontraron el momento adecuado. Le corté y le dije, el banco me dijo que van a perder la casa en unos meses. Más silencio. Entonces, le hice mi oferta. Le dije, voy a pagar todo lo que deben y voy a hacerme cargo de la hipoteca, pero solo si ustedes transfieren la casa a mi nombre. La casa va a ser mía legalmente, y ustedes van a vivir ahí como inquilinos. Van a pagar su parte de las cuentas, y si en algún momento no pueden o no quieren seguir mis reglas, se van. Mi mamá empezó a gritar que cómo podía pedirles eso, que era su casa, que habían vivido ahí por 30 años, que no era justo. Le dije, ustedes me usaron durante 2 años para pagar una deuda que sacaron para Trevor. Me botaron de la casa para que él pudiera vivir gratis. Y ahora están a punto de perderlo todo. Esta es mi oferta. Tómenla o déjenla, pero no voy a ayudarlos de ninguna otra forma. Y colgué. Mi papá me llamó 2 días después. Él nunca llamaba. Siempre era mi mamá la que manejaba todo. Así que supe que las cosas estaban realmente desesperadas. Me habló tranquilo, sin el drama de mi mamá, y me dijo, ¿de verdad harías eso? ¿De verdad nos quitarías la casa? Le dije, no les estoy quitando nada, les estoy salvando la casa que están por perder. Pero no voy a hacerlo para que Trevor tenga dónde vivir gratis, o para que ustedes puedan seguir tratándome como al hijo que no importa. Si van a ser mi casa, va a ser en mis términos. Hubo una pausa larga, y luego dijo, déjame hablar con tu mamá. Colgamos y no supe nada por una semana. Yo seguía con mi vida, honestamente preparado para que dijeran que no y perdieran la casa. Pero entonces mi mamá me llamó, con voz derrotada, y dijo que aceptaban, que firmarían los papeles, que harían lo que fuera necesario para no perder la casa. El proceso tomó como 2 meses. Abogados, banco, papeles, firmas. Mis padres se veían miserables cada vez que nos reuníamos para firmar algo. Trevor estaba viviendo con ellos en ese momento, y cuando se enteró de lo que estaba pasando me mandó un mensaje largo. No lo tenía bloqueado en ese entonces, diciendo que yo era un hermano horrible, que estaba aprovechándome de la situación de nuestros padres, que él nunca me haría algo así. Le respondí con el extracto bancario de la segunda hipoteca, que habían sacado para él, y le dije, tú ya recibiste tu parte de la herencia, yo estoy reclamando la mía. Lo bloqueé después de eso. Cuando finalmente se completó la transferencia, la casa era legalmente mía. Yo era el dueño. Mis padres eran inquilinos. Lo primero que hice fue establecer reglas.
Les dije que podían quedarse, pero tenían que pagar su parte de las cuentas de servicios. Nada de renta porque honestamente no necesitaba su dinero, solo necesitaba que se hicieran responsables. Y lo más importante, Trevor no vivía gratis. Si iba a quedarse ahí, pagaba renta o se iba. Mi mamá lloró. Mi papá se veía derrotado. Pero firmaron un acuerdo básico que yo había hecho con un abogado. Trevor, por otro lado, se puso furioso. Me dijo que no iba a pagarme renta, que esa era la casa de sus padres, no la mía, que yo no tenía derecho. Le dije que tenía exactamente 30 días para empezar a pagar o empezaba el proceso de desalojo. Sí, iba a desalojar a mi propio hermano, y no me sentía mal por eso. Trevor no pagó. Pasaron los 30 días, y él seguía ahí, actuando como si nada, así que inicié el proceso de eviction. Fue súper incómodo porque obviamente mis padres estaban en medio, tratando de convencerme de que le diera más tiempo, que estaba buscando trabajo, que Madison también estaba buscando, que era difícil. Les dije que eso no era mi problema, que Trevor había tenido $50,000 de su herencia y que yo no iba a subsidiar su vida también. El proceso legal tomó como 6 semanas. Trevor finalmente se fue 2 días antes de que el sheriff fuera a sacarlo físicamente. Se fue dramáticamente, diciendo que algún día me iba a arrepentir de haberle hecho esto a mi familia, que había destruido todo por dinero, que mamá y papá nunca me perdonarían. Mis padres lloraron, especialmente mi mamá, que me abrazaba a Trevor en la puerta como si lo estuviera mandando a la guerra en lugar de simplemente forzándolo a ser un adulto responsable. Lo interesante es lo que pasó después de que Trevor se fue. Madison lo dejó como 3 meses después. Aparentemente, ella había estado esperando a ver si Trevor iba a conseguir trabajo y establecerse, pero él básicamente se quedó en el departamento de un amigo sin hacer nada, esperando a que mis padres o yo o alguien lo rescatara de nuevo. Madison se cansó, se fue, empezó su propia vida, y ahora, según sé, está comprometida con otra persona. Trevor vive solo en algún lado, tiene un trabajo de medio tiempo en algo, no sé exactamente qué, y casi no habla con mis padres. ¿Y mis padres? Bueno, siguen viviendo en la casa. Mi casa ahora, pagando sus cuentas, siguiendo las reglas. Mi mamá todavía me trata diferente, todavía hace comentarios sobre Trevor cuando hablamos, pero ya no tiene el poder que antes tenía. No puede manipularme con promesas de herencia o con el chantaje emocional de la familia, porque ya no dependo de ellos para nada y ellos ahora dependen de mí para todo. ¿Me siento mal por cómo resultaron las cosas? Honestamente no. A veces pienso que tal vez fui muy duro, que tal vez debí haber manejado las cosas diferente. Pero luego recuerdo que estuve 2 años pagando por todo, mientras ellos me usaban para mantener a flote una deuda que sacaron para Trevor. Recuerdo cómo me votaron sin pensarlo 2 veces para que él pudiera vivir gratis. Y no me siento mal. La semana pasada fui a la casa a revisar unas reparaciones que había que hacer en el techo. Mi mamá me ofreció café. Hablamos de cosas superficiales, del clima, de su salud, de nada importante. Antes de irme, me dijo, ¿has sabido algo de Trevor? Le dije que no. Ella suspiró y dijo, extraño cuando éramos una familia de verdad. Y yo solo pensé, éramos una familia de verdad. Cuando Trevor era el centro del universo, y yo era invisible. Pero no dije nada. Solo me despedí y me fui a mi departamento, a mi vida, donde por primera vez soy más que solo el hijo olvidado que paga las cuentas.